El aire acondicionado del elegante despacho de abogados zumbaba suavemente mientras Rodrigo Mendoza ajustaba su corbata negra por 10ª vez esa mañana. Había pasado apenas una semana desde el funeral de su padre, don Alberto Mendoza, el magnate inmobiliario más poderoso de la Ciudad de México. Señor Mendoza, lamento mucho su pérdida, dijo la licenciada Sofía Herrera, extendiendo su mano con firmeza. Era una mujer de unos 35 años, cabello castaño recogido en un moño impecable y unos ojos verdes que parecían leer cada pensamiento. Su padre fue un gran hombre. Rodrigo observó a la abogada mientras ella organizaba los documentos sobre el escritorio de caoba. Nunca había visto a esta mujer antes y eso le extrañaba. Su padre siempre había trabajado con el licenciado Ramírez, un hombre mayor que conocía todos los secretos de la familia. Disculpe, licenciada, pero ¿dónde está el licenciado Ramírez?, preguntó Rodrigo, sentándose en la silla de cuero frente al escritorio. Sofía sonrió con una expresión que no llegaba completamente a sus ojos. El licenciado Ramírez se retiró hace 3 meses. Su padre me contrató para manejar todos sus asuntos legales desde entonces. Trabajamos muy de cerca estos últimos meses, especialmente en la actualización de su testamento. Un escalofrío recorrió la espalda de Rodrigo. Su padre nunca había mencionado cambios en el testamento, y mucho menos un nuevo abogado. ¿Cambios en el testamento? Mi padre nunca me comentó nada al respecto. Los hombres de negocios como su padre a menudo prefieren mantener cierta discreción sobre estos temas, respondió Sofía, abriendo una carpeta de cuero. Pero no se preocupe, todo está en orden. Rodrigo había esperado este momento durante años. Como único hijo, sabía que heredaría el imperio inmobiliario de su padre, las torres de oficinas, los centros comerciales, los terrenos en las zonas más exclusivas de la capital. Era su derecho, su destino. Procedamos entonces, dijo Sofía, sacando un documento de varias páginas. Este es el último testamento y voluntad de don Alberto Mendoza, fechado hace 2 meses. Mientras Sofía comenzaba a leer, Rodrigo notó algo extraño en su voz. Había una tensión sutil, como si estuviera conteniendo algo importante. Yo, Alberto Mendoza Rivera, en pleno uso de mis facultades mentales, dispongo de mis bienes de la siguiente manera. Sofía hizo una pausa, sus ojos verdes encontrándose con los de Rodrigo. A mi hijo Rodrigo Mendoza, le dejo la casa familiar de Polanco y una suma de 5 millones de pesos. Rodrigo sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Perdón? ¿5 millones? Pero, ¿qué pasa con las empresas? ¿Con las propiedades? Sofía continuó leyendo con voz firme. El resto de mi patrimonio, incluyendo Mendoza Inmobiliaria, las propiedades comerciales y residenciales, así como todas las inversiones, las dejo a... El silencio se alargó como una eternidad. Las dejo a Sofía Herrera Vega, quien ha demostrado ser más que mi abogada, sino la mujer que trajo luz a mis últimos años de vida. El documento cayó de las manos temblorosas de Rodrigo. El mundo parecía girar a su alrededor mientras procesaba las palabras que acababa de escuchar. Esto no puede ser cierto, murmuró, mirando a Sofía con incredulidad. Usted era. Tu padre y yo nos enamoramos, Rodrigo, dijo Sofía con voz suave pero firme. Sé que es difícil de entender, pero él quería asegurar mi futuro. Mi padre tenía 68 años. Usted es una aprovechada. Sofía se puso de pie, manteniendo la compostura. Entiendo tu dolor, pero las decisiones de tu padre fueron tomadas con plena conciencia. Tengo todos los documentos médicos que confirman su capacidad mental al momento de firmar. Rodrigo se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. Esto no se va a quedar así. Voy a impugnar ese testamento. Es obvio que usted manipuló a un hombre mayor. Tienes ese derecho, respondió Sofía volviendo a guardar los documentos. Pero te advierto que tu padre fue muy meticuloso. Este testamento es completamente legal. Mientras Rodrigo salía del despacho azotando la puerta, no podía dejar de pensar en una cosa. ¿Cómo era posible que su propio padre lo hubiera traicionado de esa manera? Y más importante aún, ¿qué secretos escondía la misteriosa licenciada Sofía Herrera? La batalla por la herencia más grande de México apenas estaba comenzando. 2 días después del shock en el despacho, Rodrigo se encontraba en el estudio de su casa en Polanco, rodeado de documentos, fotografías y notas.
Había contratado al mejor detective privado de la ciudad, un hombre canoso llamado Esteban Morales, quien tenía fama de desentrañar los secretos más oscuros de la alta sociedad mexicana. ¿Qué encontraste sobre ella?, preguntó Rodrigo, sirviendo 2 tequilas. Esteban abrió su libreta de cuero gastado. Sofía Herrera Vega, 36 años, originaria de Guadalajara. Se graduó con honores de la Universidad Panamericana. Trabajó 5 años en el bufete Garza y Asociados, antes de abrir su propio despacho hace 3 años. Eso no me dice nada nuevo. Necesito algo más comprometedor. Aquí es donde se pone interesante. Esteban sonrió. Hace 6 meses, Sofía estaba al borde de la bancarrota. Su despacho tenía deudas por más de 2 millones de pesos. Los bancos la estaban presionando y había rumores de que perdería su licencia para ejercer. Rodrigo se inclinó hacia adelante. ¿Y entonces qué pasó? Entonces conoció a tu padre. En apenas 4 meses, no solo saldó todas sus deudas, sino que compró un departamento de lujo en Santa Fe y un BMW último modelo. Eso confirma mis sospechas. Ella lo sedujo por dinero. Esteban negó con la cabeza. No tan rápido, ¿hay algo más? Según mis fuentes, tu padre no solo le daba dinero a Sofía, también recibía algo a cambio. ¿Qué quieres decir? Información. Sofía tenía acceso a documentos legales de otros clientes importantes, empresarios, políticos, gente con poder. Tu padre usaba esa información para sus negocios. Rodrigo sintió un nudo en el estómago. Su padre había construido su imperio con base en información privilegiada obtenida ilegalmente. ¿Tienes pruebas de eso? Estoy trabajando en ello. Pero hay algo más que debes saber. Esteban bajó la voz. Sofía no actuaba sola. ¿Qué quieres decir? Tiene un socio, alguien que la ayudó a planear todo esto desde el principio. En ese momento, el teléfono de Rodrigo sonó. Era un número desconocido. ¿Sí? Rodrigo, soy Sofía. Necesitamos hablar. No tengo nada que hablar con usted. Se trata de tu padre. Hay cosas que no sabes, cosas que él me pidió que te dijera si algo le pasaba. Mi padre murió de un infarto. Los médicos lo confirmaron. ¿Estás seguro de eso? La voz de Sofía sonaba extraña, casi temerosa. Nos vemos en el café de la gran ciudad en 1 hora. Y Rodrigo, ven solo. La llamada se cortó, dejando a Rodrigo con más preguntas que respuestas. ¿Vas a ir?, preguntó Esteban. Por supuesto que voy a ir, pero tú me vas a seguir a distancia. Si esta mujer planeó todo esto, quiero saber exactamente con quién estamos tratando. 1 hora después, Rodrigo estaba sentado en una mesa del fondo del café, observando cada movimiento de los demás clientes. Sofía llegó puntual, pero se veía diferente. Traía lentes de sol oscuros y el cabello suelto, como si estuviera tratando de ocultar su identidad. «Gracias por venir», dijo ella, sentándose frente a él. «Hable rápido. ¿Qué es lo que supuestamente mi padre quería que me dijera?» Sofía miró nerviosamente alrededor del café antes de responder. «Tu padre sabía que estaba en peligro. Las últimas semanas antes de su muerte, estaba muy paranoico. Decía que alguien lo estaba siguiendo. ¿Quién? No lo sabía con certeza, pero creía que tenía que ver con el proyecto de Tlatelolco». Rodrigo frunció el ceño. Su padre había estado trabajando en un desarrollo inmobiliario masivo en esa zona, pero nunca había hablado de problemas. ¿Qué proyecto de Tlatelolco? ¿No lo sabías? Tu padre estaba comprando terrenos ejidales de manera ilegal, falsificó documentos, sobornó funcionarios. El proyecto le habría dado ganancias por miles de millones de pesos, pero también habría desplazado a cientos de familias. Eso es imposible. Mi padre era un hombre honesto. Sofía sacó un sobre de su bolsa. Estas son copias de los documentos. Tu padre me pidió que te las diera si algo le pasaba. Quería que supieras la verdad sobre sus negocios y sobre los enemigos que se había hecho. Rodrigo tomó el sobre con manos temblorosas. Si lo que Sofía decía era cierto, la muerte de su padre podría no haber sido natural. ¿Por qué debería creerle? Usted se quedó con toda mi herencia, porque tu padre me lo pidió, y porque ahora yo también estoy en peligro. Sofía se quitó los lentes de sol, revelando un moretón alrededor de su ojo izquierdo. Anoche alguien entró a mi departamento. No se llevó nada, pero dejó un mensaje. Deja los terrenos en paz o terminarás como Alberto. Por primera vez desde que había conocido a Sofía, Rodrigo sintió que tal vez estaba diciendo la verdad.
¿Qué propone que hagamos? Trabajar juntos, encontrar a quien mató a tu padre y asegurarnos de que no nos maten a nosotros también. Rodrigo miró el sobre en sus manos. Su mundo se había volteado completamente en pocos días, pero una cosa estaba clara. La muerte de su padre escondía secretos mucho más peligrosos de lo que había imaginado. Esa noche, en el estudio de la casa familiar, Rodrigo y Sofía revisaron juntos los documentos que ella había guardado. La tensión entre ellos era palpable, pero la amenaza común los había obligado a una tregua temporal. «Mira esto», dijo Sofía, señalando un contrato. «Tu padre había estado comprando terrenos a través de empresas fantasma. Ninguna de ellas aparece registrada legalmente». Rodrigo estudió los papeles. Los nombres de las empresas le resultaban familiares, pero no podía recordar dónde los había visto antes. ¿Quién más sabía sobre este proyecto? Muy pocas personas. Tu padre era extremadamente cuidadoso, pero hay una persona que definitivamente estaba involucrada. Sofía sacó una fotografía. ¿Reconoces a este hombre? La fotografía mostraba a su padre en lo que parecía una reunión secreta con un hombre de traje oscuro, cabello gris y una cicatriz visible en la mejilla izquierda. «No lo he visto en mi vida», mintió Rodrigo. La verdad era que sí reconocía al hombre. Era Aurelio Vázquez, un político corrupto que había sido cercano a la familia durante años. Rodrigo había crecido viendo a ese hombre en reuniones familiares, pero nunca había sospechado que estuviera involucrado en negocios sucios con su padre. «Seguro», Sofía lo observó cuidadosamente. «Tu padre mencionó que tenía socios de muchos años, gente de confianza». Antes de que Rodrigo pudiera responder, escucharon el sonido de cristales rompiéndose en la planta baja. «¿Qué fue eso?», susurró Sofía. Rodrigo se acercó a la ventana y miró hacia el jardín. Dos figuras se movían entre los arbustos, dirigiéndose hacia la casa. «Tenemos que salir de aquí, ahora». Tomaron los documentos más importantes y se dirigieron hacia la escalera de servicio que llevaba al sótano. Desde ahí podían llegar al garaje sin ser vistos. «¿Tu coche está en el garaje?», preguntó Sofía. «Sí, pero las llaves están en la cocina». En ese momento, escucharon pasos en el piso de arriba y voces hablando en voz baja. «Busquen los documentos. El jefe dice que deben estar en el estudio». Rodrigo reconoció la voz. Era Carlos Mendoza, su primo, hijo del hermano menor de su padre. Carlos siempre había sido el hijo problemático de la familia, involucrado en negocios turbios, pero Rodrigo nunca había imaginado que pudiera estar detrás de la muerte de su tío. «Es Carlos», susurró a Sofía. «Mi primo». «¿Tu primo quería matar a tu padre?». «Aparentemente sí». Lograron llegar al garaje sin ser detectados. Rodrigo tenía una llave de repuesto escondida en el coche y arrancaron silenciosamente, saliendo por la puerta trasera de la propiedad. «¿A dónde vamos?», preguntó Sofía mientras manejaban por las calles oscuras de Polanco. «A un lugar seguro. Tengo una cabaña en Valle de Bravo que nadie conoce». Durante el viaje de 2 horas, Sofía le contó más detalles sobre su relación con su padre. «Sé lo que piensas de mí», dijo ella, «que fui una cazafortunas que se aprovechó de un hombre mayor, pero no fue así». «Entonces, ¿cómo fue?». «Tu padre vino a mi despacho hace 8 meses porque necesitaba un abogado que no tuviera conexiones con su círculo social. Estaba investigando irregularidades en sus propios negocios». «¿Qué tipo de irregularidades?». «Alguien había estado usando sus empresas para lavar dinero. Millones de pesos de origen desconocido estaban pasando por sus cuentas sin su autorización». Rodrigo detuvo el coche en el acotamiento. «¿Está diciéndome que alguien estaba usando a mi padre para operaciones ilegales?». «Exactamente. Y cuando él comenzó a investigar, se dio cuenta de que la persona detrás de todo esto era alguien muy cercano a él». «¿Carlos?». «No solo Carlos. Había alguien más. Alguien con acceso directo a las cuentas y a los documentos legales de tu padre». «¿Quién?». Sofía dudó antes de responder. «El licenciado Ramírez, el abogado de confianza de tu padre durante 30 años». Rodrigo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. El licenciado Ramírez había sido como un tío para él, un hombre que había estado presente en todos los momentos importantes de su vida. «Eso es imposible. Ramírez adoraba a mi padre. Por eso fue el crimen perfecto. Tu padre nunca sospechó hasta que fue demasiado tarde». Llegaron a la cabaña cerca de la medianoche. Era un lugar rústico pero cómodo, escondido entre los árboles con vista al lago.
Mientras Rodrigo encendía la chimenea, Sofía organizó los documentos sobre la mesa de madera. «Necesito que veas esto», dijo ella mostrándole un estado de cuenta. «¿Ves estas transferencias? Todas fueron autorizadas con la firma de tu padre, pero mira las fechas». Rodrigo revisó los documentos. Las fechas de las transferencias coincidían con periodos en los que su padre había estado fuera del país o en el hospital. Alguien estaba falsificando su firma, y esa persona tenía acceso a información muy detallada sobre los movimientos de tu padre, sus viajes, sus citas médicas, todo. El licenciado Ramírez tenía acceso a toda esa información. Exacto, pero había algo más. Tu padre descubrió que el dinero lavado no venía solo de operaciones normales de narcotráfico. Venía de algo mucho peor. ¿Qué podría ser peor? Sofía sacó una carpeta que había mantenido separada del resto. Tráfico de personas, específicamente niños. El fuego de la chimenea pareció volverse más frío. Rodrigo se dio cuenta de que su padre no solo había sido víctima de una traición, sino que sin saberlo, había estado involucrado en uno de los crímenes más atroces que existían. «Por eso lo mataron», murmuró. «No podían permitir que expusiera la red. Y por eso ahora nosotros también estamos en peligro», añadió Sofía. «Sabemos demasiado». Mientras la noche avanzaba, Rodrigo comenzó a ver a Sofía bajo una luz diferente. No era la cazafortunas ambiciosa que había imaginado, sino una mujer valiente que había arriesgado su vida para ayudar a su padre a descubrir la verdad. Pero aún quedaba una pregunta sin responder. ¿Por qué su padre le había dejado toda la herencia a ella en lugar de simplemente entregarle la información directamente? La respuesta a esa pregunta cambiaría todo lo que creía saber sobre la traición. Al día siguiente, mientras desayunaban frente al lago, Sofía finalmente decidió contarle a Rodrigo la verdad completa sobre la herencia. «Hay algo que no te he dicho sobre el testamento», comenzó, removiendo nerviosamente su café. «¿Qué más puede haber? Ya me quitó toda mi herencia. Tu padre nunca quiso quitarte nada. El testamento es una estrategia legal para proteger los bienes de la familia». Rodrigo la miró con escepticismo. «¿Cómo es posible eso?» Sofía sacó un documento que había mantenido oculto. «Este es el verdadero testamento de tu padre. El que leyeron en el despacho era solo una versión temporal, diseñada para confundir a los verdaderos culpables». El documento que Sofía le mostró era completamente diferente. En este, Alberto Mendoza dividía sus bienes entre Rodrigo y una fundación benéfica, dejando solo una pequeña suma para Sofía como pago por sus servicios legales. «No entiendo. ¿Por qué crear un testamento falso? Porque tu padre sabía que sus asesinos estarían esperando el momento de su muerte para actuar. Necesitaba una manera de darles una falsa sensación de seguridad mientras nosotros recopilábamos evidencia». «¿Nosotros?» «Tu padre me pidió que trabajara contigo después de su muerte. Sabía que solo unidos podríamos exponer la verdad y proteger el legado familiar». Rodrigo se sintió aliviado, pero también confundido. «¿Entonces usted no era la amante de mi padre?» Sofía sonrió tristemente. «Tu padre era un hombre honorable que amaba profundamente a tu madre, incluso después de su muerte. Nunca habría traicionado su memoria. Toda esta historia del romance era parte del plan. Pero ¿cómo sabemos que Carlos y el licenciado Ramírez se creyeron la historia? Porque anoche vinieron a buscar documentos que comprometieran sus negocios ilegales. Si hubieran sabido que era una trampa, nunca se habrían arriesgado». En ese momento, el teléfono de Sofía sonó. «Licenciada Herrera, habla Esteban Morales, el detective que trabaja para Rodrigo. Necesito hablar con ustedes urgentemente». «¿Qué pasó?», preguntó Rodrigo tomando el teléfono. «Encontré algo importante sobre el licenciado Ramírez, y también descubrí quién más está involucrado en esto. Pero no puedo hablar por teléfono. ¿Pueden venir a mi oficina? Estamos en Valle de Bravo. Tardaremos 2 horas. Dense prisa. Creo que están planeando algo grande para hoy». Durante el viaje de regreso a la Ciudad de México, Rodrigo y Sofía discutieron su estrategia. «Si vamos a exponer a todos los involucrados, necesitamos evidencia sólida», dijo Sofía. «No podemos basarnos solo en sospechas». «¿Qué tipo de evidencia tenía mi padre?» «Grabaciones de audio, fotografías, documentos bancarios. Pero lo escondió todo antes de morir. Solo me dio pistas sobre dónde encontrarlo». «¿Qué tipo de pistas?» «Acertijos relacionados con momentos importantes de su vida. Lugares que significaban algo especial para él.
Rodrigo pensó en los lugares favoritos de su padre, su oficina, la casa familiar, el club de golf, la tumba de su esposa. Revisó su oficina. Fue lo primero que hice, pero no encontré nada. Aunque, ¿qué? Había una fotografía en su escritorio que me pareció extraña. Era de ustedes dos en el templo de Kukulcán en Chichén Itzá, pero la fotografía estaba tomada desde un ángulo muy específico. Fuimos ahí cuando yo tenía 12 años. Fue el primer viaje que hicimos solos después de la muerte de mi madre. ¿Recuerdas algo especial de ese viaje? Rodrigo cerró los ojos, tratando de recordar. Mi padre estaba muy emotivo ese día. Dijo algo sobre los secretos que los antiguos mayas escondían en sus pirámides, y que algún día yo tendría que encontrar los secretos que él había escondido. ¿Secretos que él había escondido? ¿Crees que se refería a evidencia? Es posible, pero ¿dónde podría haberla escondido? Llegaron a la oficina del detective para encontrar la puerta abierta y signos evidentes de lucha. Esteban Morales estaba en el suelo, inconsciente pero vivo. «Esteban, ¿qué pasó?», preguntó Rodrigo ayudándolo a sentarse. Me golpearon. Llegaron hace una hora preguntando por ustedes». «¿Quiénes?». «Carlos. Y otra persona. Una mujer». Rodrigo y Sofía se miraron. «¿Cómo era la mujer?». «Alta, cabello rubio, muy elegante. Hablaba como si estuviera acostumbrada a dar órdenes». Rodrigo sintió que la sangre se le helaba en las venas. La descripción coincidía perfectamente con su tía Elena, la esposa de su tío Patricio y madre de Carlos. Una mujer que siempre había parecido dulce y cariñosa, pero que aparentemente había estado orquestando todo desde las sombras. «¿Qué información tenía sobre Ramírez?», preguntó Sofía. Esteban se tocó la cabeza adolorida. «Descubrí que Ramírez nunca se retiró. Fingió su retiro para que nadie sospechara cuando los negocios ilegales fueran descubiertos. Pero sigue manejando los asuntos legales de varias empresas fantasma». «¿Qué empresas?». «Todas conectadas con el proyecto de Tlatelolco. Pero hay algo más importante». Esteban sacó una grabadora de un escondite secreto en su escritorio. «Logré grabar parte de su conversación antes de que me golpearan». Reprodujo la grabación. La voz de Carlos era inconfundible. «El detective sabe demasiado. Y si Rodrigo y esa abogada encuentran lo que Alberto escondió, todos iremos a la cárcel. Tenemos que eliminarlos antes de que lleguen al entierro». «¿Qué entierro?», preguntó Sofía. Rodrigo sintió que todo cobraba sentido de repente. «Mañana es el aniversario de la muerte de mi madre. Siempre voy solo a su tumba en el cementerio de San Ángel. Es una tradición familiar. Es una trampa perfecta», dijo Sofía. «Un lugar aislado donde pueden hacer que parezca un accidente. O donde podemos tenderles una trampa a ellos», respondió Rodrigo con determinación. «Si mi padre escondió evidencia en algún lugar relacionado con mi madre, el cementerio sería el lugar perfecto». Esteban se puso de pie con dificultad. «Necesitan un plan. Y van a necesitar ayuda». Rodrigo miró a Sofía. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sentía que tenían una oportunidad real de exponer a los verdaderos asesinos de su padre. «¿Estás dispuesta a arriesgar tu vida para hacer justicia? Tu padre murió tratando de proteger a personas inocentes. Es lo mínimo que puedo hacer». El plan estaba formándose en la mente de Rodrigo. Mañana, en el cementerio de San Ángel, todo se decidiría de una vez por todas. A las 6 de la mañana del día siguiente, Rodrigo y Sofía llegaron al cementerio de San Ángel. El lugar estaba envuelto en una niebla matutina que le daba un aspecto fantasmal. Habían llegado temprano para inspeccionar el terreno, antes de que aparecieran Carlos y sus cómplices. La tumba de María Elena Vega de Mendoza se encontraba en una sección antigua del cementerio, rodeada de cipreses centenarios y mausoleos de mármol. Era un lugar hermoso, pero aislado, perfecto para una emboscada. «¿Dónde crees que tu padre pudo haber escondido la evidencia?», preguntó Sofía, observando cuidadosamente la lápida. Rodrigo se arrodilló junto a la tumba de su madre. La lápida de granito negro tenía grabado un mensaje que había escrito su padre: «María Elena, guardiana de nuestros secretos más preciados». «Siempre pensé que se refería a los recuerdos familiares», murmuró Rodrigo, «pero tal vez era literal». Examinó la base de la lápida y notó que una de las piedras decorativas se movía ligeramente. Al presionarla, se deslizó hacia un lado, revelando un compartimento oculto. Dentro había una pequeña caja de metal. Al abrirla,
Encontraron varios dispositivos de almacenamiento, fotografías y un sobre lacrado con las palabras: para Rodrigo, cuando esté listo para conocer toda la verdad. ¿Lo abres ahora?, preguntó Sofía. Primero salgamos de aquí. Si Carlos y los demás vienen. El sonido de vehículos aproximándose los interrumpió. 3 camionetas negras se detuvieron en la entrada del cementerio. Es demasiado temprano, susurró Sofía. No se supone que estén aquí hasta las 10. Nos tendieron una trampa a nosotros también, respondió Rodrigo, guardando rápidamente la caja en su chaqueta. Sabían que vendríamos temprano. Se escondieron detrás de un mausoleo grande mientras observaban a los hombres bajarse de las camionetas. Carlos estaba ahí, junto con su madre Elena, el licenciado Ramírez y varios hombres que obviamente eran sicarios. ¿Estás seguro de que vendrán?, escucharon la voz de Elena. Van a venir, respondió Carlos. Rodrigo es muy predecible. Siempre viene aquí el día de la muerte de su madre. Mejor que sea así, dijo una voz que Rodrigo no reconoció. Mis jefes están perdiendo la paciencia. Esta operación debería haber terminado hace semanas. Rodrigo y Sofía se miraron. Había alguien más involucrado, alguien con poder suficiente para ordenar asesinatos. El senador está nervioso, continuó la voz desconocida. Si esta información sale a la luz, no solo caeremos nosotros, caerá toda la red. ¿Qué senador?, susurró Sofía. Un hombre alto y elegante apareció desde detrás de una de las camionetas. Rodrigo lo reconoció inmediatamente. Era el senador Aurelio Vázquez, el mismo hombre de la fotografía que Sofía le había mostrado días atrás. No podemos permitir que esos documentos lleguen a manos de la prensa, dijo Vázquez con autoridad. Mi carrera política y nuestro negocio dependen de que esto se mantenga en secreto. ¿Y si no aparecen?, preguntó Elena. Entonces iremos a buscarlos, pero prefiero terminar con esto aquí. Un accidente en el cementerio será más fácil de explicar. Rodrigo sintió que tenían que moverse. Conocía el cementerio desde niño y sabía que había una salida trasera cerca del mausoleo de la familia Hernández. Sígueme, susurró a Sofía, pero mantente agachada. Se movieron silenciosamente entre las tumbas, usando los mausoleos más grandes como cobertura. Estaban a punto de llegar a la salida cuando Sofía tropezó con una rama seca. El sonido del crujido resonó en el silencio matutino. «¡Están aquí!», gritó uno de los sicarios. «¡Corran!», gritó Rodrigo. Salieron corriendo hacia la salida trasera mientras escuchaban pasos pesados detrás de ellos. Lograron llegar al coche que habían estacionado en una calle lateral, pero cuando Rodrigo trató de arrancar, el motor no respondió. «Cortaron los cables», dijo Sofía mirando por el espejo retrovisor. «Vienen hacia acá». Abandonaron el coche y corrieron hacia una tienda de conveniencia que estaba abriendo. El encargado, un hombre mayor llamado don Joaquín, los reconoció inmediatamente. «Señor Rodrigo, ¿qué pasa?». «Don Joaquín, necesitamos usar su teléfono. Es una emergencia». Sin hacer preguntas, el hombre los condujo a la trastienda de la tienda. Rodrigo llamó inmediatamente al detective Esteban. «Esteban, estamos en problemas. Nos tendieron una trampa en el cementerio». «¿Dónde están ahora?». «En la tienda de don Joaquín, cerca del cementerio». «No se muevan. Voy para allá con refuerzos». Mientras esperaban, Rodrigo finalmente abrió el sobre que había encontrado en la tumba de su madre. La carta de su padre era devastadora. «Querido Rodrigo, si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad. La red de corrupción que descubrí es más grande de lo que imaginé. Involucra no solo a Ramírez y a mi propio hermano Patricio, sino también al senador Vázquez y a varias figuras del gobierno. Durante años, usaron mis empresas para lavar dinero del narcotráfico y del tráfico de personas. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde para salir sin consecuencias. Por eso contraté a Sofía. Ella es la única persona en la que puedo confiar completamente. Hijo, Elena no es quien aparenta ser. Ella ha estado manipulando a toda la familia durante años. Fue ella quien convenció a Patricio de involucrarse en negocios ilegales, y ella quien orquestó mi asesinato cuando me negué a seguir participando. La evidencia para destruir toda la red está en los dispositivos que encontraste conmigo. Úsala sabiamente y confía en Sofía. Ella arriesgó su vida para ayudarme y espero que haga lo mismo por ti. Con amor y arrepentimiento, tu padre Alberto». Rodrigo miró a Sofía con lágrimas en los ojos.
Mi padre tenía razón sobre usted. ¿Qué más dice la carta? Que mi tía Elena es la cabeza de toda la operación. Ella manipuló a mi tío Patricio y orquestó el asesinato de mi padre. En ese momento, escucharon vehículos deteniéndose afuera de la tienda. A través de la ventana, vieron que no eran las camionetas negras, sino patrullas de policía. Esteban entró corriendo a la tienda. ¿Están bien? Sí, pero Carlos y los demás se escaparon, respondió Rodrigo. No se preocupen por eso. Tengo noticias que van a cambiar todo. Esteban sonrió misteriosamente. Resulta que no fueron los únicos que tendieron una trampa hoy. Mientras ustedes estaban en el cementerio, mis contactos en la policía estaban haciendo redadas simultáneas en las oficinas de Ramírez, en la casa de Elena y en el despacho del senador Vázquez. ¿Cómo sabían dónde buscar? Porque desde ayer por la noche hemos estado colaborando con la DEA. Resulta que ellos ya tenían una investigación abierta sobre la red de tráfico de personas, pero necesitaban evidencia sobre las conexiones mexicanas. Sofía sacó los dispositivos de almacenamiento. ¿Esta evidencia les servirá? Les va a servir para desmantelar toda la red. Pero hay algo más importante. Esteban miró directamente a Rodrigo. Tu padre no está muerto. El mundo pareció detenerse alrededor de Rodrigo. ¿Qué está diciendo? Tu padre fingió su muerte cuando se dio cuenta de que lo iban a matar. Ha estado escondido en una casa de seguridad de la DEA durante las últimas semanas, ayudando con la investigación. Pero vi su cuerpo. Estuve en el funeral. Viste el cuerpo de un hombre sin identificar que había muerto de un infarto real. Tu padre arregló todo con ayuda de un médico forense corrupto que quería colaborar con las autoridades. Rodrigo sintió que las piernas le temblaban. Su padre estaba vivo, y todo lo que había pasado en las últimas semanas había sido parte de un plan elaborado para capturar a los verdaderos criminales. ¿Dónde está? ¿Puedo verlo? Por supuesto, pero primero tenemos que asegurarnos de que Elena, Carlos y Vázquez estén en custodia. Mientras salían de la tienda, Rodrigo se volteó hacia Sofía. ¿Usted sabía que mi padre estaba vivo? Sofía negó con la cabeza. Él me dijo que me contactaría después de que todo terminara, pero yo también creí que había muerto. Pensé que me había dejado una herencia real. En cierto modo sí lo hizo. Sonrió Rodrigo. Le dejó la oportunidad de ayudar a salvar a cientos de personas inocentes. Mientras se dirigían hacia la casa de seguridad donde estaba escondido Alberto, Rodrigo no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado de perder a su padre para siempre, y en cómo una traición aparente se había convertido en el acto de amor más grande que su padre había podido hacer por él. La casa de seguridad estaba ubicada en una zona residencial discreta de Coyoacán. Era una construcción modesta de 2 pisos, con ventanas polarizadas y un jardín cuidadosamente mantenido que no llamaba la atención. 2 agentes de la DEA vigilaban discretamente desde un vehículo estacionado en la esquina. Rodrigo sintió que el corazón se le salía del pecho mientras caminaba hacia la puerta principal. Después de semanas de luto, dolor y traición, estaba a punto de ver a su padre vivo. ¿Está seguro de que está ahí?, preguntó por tercera vez a Esteban. Completamente seguro. Pero prepárate. Ha sido muy duro para él también, creer que había perdido a su hijo durante toda esta operación. El agente especial García, un hombre fornido con acento texano, les abrió la puerta. Señor Mendoza, su padre ha estado esperando este momento desde hace semanas. Entraron a una sala modestamente amueblada donde Alberto Mendoza estaba sentado en un sillón leyendo un periódico. Había perdido peso y tenía más canas de las que Rodrigo recordaba, pero era definitivamente él. Cuando Alberto levantó la vista y vio a su hijo, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Rodrigo, hijo, se abrazaron durante largos minutos sin decir palabra. Años de emociones reprimidas, semanas de dolor fingido y el alivio de estar finalmente juntos se mezclaron en ese abrazo. Papá, creí que te había perdido para siempre, murmuró Rodrigo. Lo siento, hijo. Sé lo que tuviste que pasar, pero era la única manera de protegerte y de atrapar a los verdaderos culpables. Alberto se dirigió a Sofía, quien había permanecido respetuosamente a un lado. Licenciada Herrera, no tengo palabras para agradecerle todo lo que hizo. Arriesgó su vida para proteger a mi hijo. Su hijo me protegió a mí también, señor Mendoza. Trabajamos en equipo. El agente García tosió discretamente. Lamento interrumpir la reunión familiar, pero necesitamos hablar sobre los próximos pasos.
Las redadas de esta mañana fueron exitosas, pero necesitamos que ustedes testifiquen para asegurar que todos los culpables vayan a la cárcel. Alberto asintió. ¿Qué tanto lograron capturar? Elena Mendoza está en custodia, junto con su hijo Carlos. El licenciado Ramírez fue arrestado en su oficina, y el senador Vázquez fue detenido cuando trataba de abordar un vuelo privado hacia las Islas Caimán. ¿Y la red de tráfico de personas? Gracias a la evidencia que ustedes proporcionaron, logramos rescatar a 23 menores de edad que estaban siendo explotados. También arrestamos a 12 operadores de nivel medio. Sofía sacó los dispositivos de almacenamiento que habían encontrado en el cementerio. ¿Esta información adicional les ayudará? El agente García examinó los dispositivos. Definitivamente, esto parece contener registros financieros completos de la operación. Con esto podremos rastrear todo el dinero y capturar a los líderes superiores. Alberto tomó las manos de su hijo. Rodrigo, hay algo más que necesitas saber. Algo sobre tu herencia real. ¿Qué quiere decir? Durante todos estos meses de investigación, descubrí que una gran parte de la fortuna familiar había sido ganada con dinero sucio, sin que yo lo supiera. No podía dejarte una herencia manchada de sangre. Pero papá, por eso, he estado trabajando con las autoridades para limpiar completamente nuestros negocios. Todas las ganancias ilegales serán donadas a organizaciones que ayudan a víctimas de tráfico humano. Lo que quede será completamente legal y tuyo por derecho. Rodrigo sintió una mezcla de alivio y orgullo. Su padre había arriesgado todo para hacer lo correcto. ¿Qué pasa con las empresas? Mendoza Inmobiliaria continuará operando, pero bajo nuevas políticas. Sofía ha aceptado ser nuestra directora legal para asegurar que nunca más se cometan irregularidades. Rodrigo miró a Sofía con sorpresa. ¿Aceptó trabajar con nosotros? Después de todo lo que pasamos juntos, siento que es mi responsabilidad ayudar a reconstruir la reputación de la familia, respondió ella. Además, hay mucho trabajo legal que hacer para compensar a las víctimas. El agente García recibió una llamada en su radio. Tengo buenas noticias. Acabamos de arrestar al último miembro importante de la red, un coronel del ejército que facilitaba el transporte de víctimas a través de la frontera. ¿Significa eso que todo terminó?, preguntó Rodrigo. La parte peligrosa sí, pero ahora viene el trabajo de reconstruir y reparar el daño causado. Alberto se puso de pie y caminó hacia la ventana. Hijo, sé que estos últimos días han sido los más difíciles de tu vida. Tener que dudar de la gente que amas. Pensar que tu propio padre te había traicionado. Papá, no tienes que explicar nada. Sí tengo que explicar, porque quiero que entiendas que todo lo que hice fue para protegerte. Cuando me di cuenta de la magnitud de la corrupción en nuestras empresas, supe que si trataba de salirme normalmente, nos habrían matado a ambos. ¿Cómo se le ocurrió fingir su muerte? Fue idea del agente García. Necesitábamos que los verdaderos criminales se sintieran seguros, que creyeran que habían ganado. Solo así bajarían la guardia lo suficiente para que pudiéramos recopilar evidencia contra ellos. Sofía se acercó a la ventana también. Lo que más me impresiona es cómo logró coordinar todo sin que nadie sospechara. No fue fácil. Tuve que actuar normal durante semanas, mientras sabía que mi propia cuñada estaba planeando matarme. Tuve que fingir que confiaba en Ramírez mientras él robaba de nuestras cuentas. ¿Cómo descubrió que Elena era la cabeza de todo? Alberto sonrió tristemente. Elena siempre fue ambiciosa, pero pensé que solo quería estatus social. No me di cuenta de que estaba usando su posición en la familia para obtener información privilegiada. Ella sabía sobre todos nuestros movimientos de dinero, nuestros contactos, nuestros planes de negocios. ¿Y mi tío Patricio? Tu tío es más víctima que culpable. Elena lo manipuló durante años, haciéndole creer que estaba protegiendo el futuro de la familia. Cuando se dio cuenta de en qué se había metido, ya era demasiado tarde para salir. El agente García se acercó al grupo. Señores, necesitamos empezar a preparar los testimonios para el juicio. Va a ser un caso muy mediático, y necesitamos asegurarnos de que cada detalle esté perfecto. ¿Cuánto tiempo tomará todo el proceso legal?, preguntó Rodrigo. Probablemente varios meses, pero con la evidencia que tenemos estoy seguro de que todos los culpables recibirán sentencias largas. Mientras discutían los detalles legales, Rodrigo no podía dejar de pensar en lo irónico de la situación. Lo que había comenzado como una traición aparente
Se había convertido en la demostración más grande del amor de su padre, y la mujer que había creído que era una cazafortunas se había convertido en una aliada valiosa y, se atrevía a pensarlo, tal vez algo más. La verdadera herencia de los Mendoza no era dinero o propiedades, era la oportunidad de comenzar de nuevo, limpios y con la conciencia tranquila. 3 días después, en la sala de interrogatorios de la Procuraduría General de la República, Elena Mendoza se encontraba sentada frente al fiscal especial y a un grupo de agentes de la DEA. A pesar de estar esposada y vestir el uniforme naranja de la prisión, mantenía una postura orgullosa y desafiante. Rodrigo y Alberto observaban desde detrás de un espejo unidireccional, junto con Sofía y el agente García. «Señora Mendoza», comenzó el fiscal, «tenemos evidencia suficiente para condenarla por homicidio, lavado de dinero, tráfico de personas y corrupción de menores. ¿Está dispuesta a cooperar para reducir su sentencia?» Elena sonrió fríamente. «No sé de qué me hablan. Soy una madre de familia respetable». El fiscal colocó varias fotografías sobre la mesa. Estas fotografías la muestran en reuniones con conocidos traficantes de personas. Esta grabación de audio la muestra ordenando el asesinato de Alberto Mendoza. Y estos registros bancarios muestran transferencias por millones de pesos hacia cuentas offshore bajo su control. Por primera vez, la compostura de Elena vaciló ligeramente. Esas evidencias podrían estar falsificadas. ¿También está falsificado el testimonio de su propio hijo Carlos? Él ya confesó todo, señora Mendoza. Nos contó cómo usted lo convenció de participar en el negocio familiar alternativo, como usted lo llamaba. Del otro lado del espejo, Rodrigo sintió una mezcla de ira y tristeza al ver a la mujer que había considerado una segunda madre durante toda su vida. «¿Cómo es posible que nunca nos diéramos cuenta?», murmuró. «Elena es una psicópata muy inteligente», respondió el agente García. «Ha estado construyendo esta fachada durante décadas. Alberto tenía la mandíbula tensa. Yo introduje a esa mujer en nuestra familia. Le abrí las puertas de nuestros negocios, y ella usó esa confianza para destruir todo lo que habíamos construido». En la sala de interrogatorios, el fiscal continuaba presionando. «Señora Mendoza, sabemos que usted no actuaba sola. Tenía contactos en el gobierno, en las Fuerzas Armadas, en el sistema judicial. Denos esos nombres y consideraremos reducir sus cargos». Elena se inclinó hacia adelante. «¿Quieren nombres? Les voy a dar nombres, pero no por cooperación. Lo voy a hacer porque quiero que sepan qué tan grande es realmente esta operación». Sacó una libreta que llevaba oculta en su ropa interior. «Durante 20 años, he estado documentando cada soborno, cada favor político, cada transacción ilegal. Tengo información sobre senadores, gobernadores, generales del ejército, magistrados de la Suprema Corte». El agente García se enderezó. «Esto es más grande de lo que pensábamos», murmuró. Elena continuó. «¿Creen que una simple ama de casa podría haber construido una red de tráfico internacional? Tenía protección desde los niveles más altos del gobierno. ¿Por qué decidió involucrar a la familia Mendoza? Porque Alberto era perfecto, honorable, respetado, con conexiones legítimas en el extranjero. Sus empresas eran la lavandería perfecta para nuestro dinero. Y cuando él se dio cuenta, Elena sonrió maliciosamente. Alberto siempre fue demasiado bueno para este mundo. Cuando descubrió lo que estaba pasando, me amenazó con ir a las autoridades. No me dejó otra opción». Del otro lado del espejo, Alberto cerró los puños. «Quiero entrar ahí y enfrentarla». «No es una buena idea», dijo Sofía poniendo una mano en su brazo. «Podría perjudicar el caso». «Sofía tiene razón», añadió el agente García. «Necesitamos que Elena siga hablando. Es nuestra mejor oportunidad de desmantelar toda la red». En la sala de interrogatorios, el fiscal estaba revisando la libreta de Elena. «Estos nombres, ¿tiene evidencia para respaldar estas acusaciones?». «Por supuesto. Grabaciones, fotografías, documentos. Todo está guardado en 3 cajas de seguridad diferentes. Pero solo les daré las ubicaciones si me garantizan que no recibiré la pena de muerte». «¿Pena de muerte?». «Esto es México, señora Mendoza. Aquí no existe la pena de muerte, pero sí existe en Estados Unidos. Y sé que ustedes me van a extraditar por los cargos de tráfico internacional». El fiscal y los agentes de la DEA intercambiaron miradas. Elena tenía razón.
Los cargos federales en Estados Unidos por tráfico de menores sí podían conllevar la pena capital. Necesitaremos consultar con nuestros superiores, dijo el fiscal, pero si la información que tiene puede ayudar a salvar vidas, consideraremos su propuesta. Elena se recostó en su silla. Tienen 24 horas. Después de eso, mi abogado me aconsejará no decir una palabra más. Cuando terminó el interrogatorio, Rodrigo, Alberto y Sofía se reunieron con los agentes en una oficina contigua. ¿Qué opinan?, preguntó el agente García. Elena nunca hace nada sin un plan, respondió Alberto. Si está dispuesta a entregar a sus contactos es porque tiene alguna carta guardada. ¿Qué tipo de carta? Algo que la proteja incluso si todos los demás caen. Elena siempre tiene un plan de escape. Sofía revisó las notas que había tomado durante el interrogatorio. Mencionó que había estado documentando todo durante 20 años. Eso significa que empezó mucho antes de conocer a su familia, señor Mendoza. Tienes razón. Elena ya estaba involucrada en esto cuando se casó con mi hermano. ¿Cree que se casó con él específicamente para tener acceso a sus empresas? Alberto asintió lentamente. Ahora que lo pienso, tiene sentido. Elena apareció de la nada. Se enamoró perdidamente de Patricio en cuestión de semanas y siempre mostró mucho interés en los aspectos financieros de nuestros negocios. El agente García tomó notas. Necesitamos investigar el pasado de Elena antes de su matrimonio. Si llevaba 20 años en esto, debe haber dejado un rastro. ¿Qué pasa si no aceptamos su oferta?, preguntó Rodrigo. Entonces perdemos la oportunidad de capturar a los líderes más importantes de la red. Elena puede ser malvada, pero su información podría salvar cientos de vidas. Y si aceptamos una asesina múltiple, podría salirse con la suya. No completamente. Aún enfrentaría décadas en prisión, pero tendría vida. Alberto se dirigió hacia la ventana. Elena mató a mi esposa. Todos se voltearon hacia él. ¿Qué? Nunca lo pude probar, pero ahora estoy seguro. Mi esposa María Elena comenzó a sospechar de algunos movimientos financieros extraños hace 5 años. Murió en un accidente automovilístico poco después de mencionar sus sospechas. ¿Por qué nunca dijo nada? Porque no tenía pruebas. Y porque Elena interpretó el papel de la cuñada afligida de manera perfecta. Incluso me consoló en el funeral. La revelación agregó una nueva dimensión de horror a los crímenes de Elena. No solo había traicionado la confianza de la familia, sino que había asesinado a la madre de Rodrigo para proteger sus secretos. Si eso es cierto, tenemos que encontrar evidencia, dijo el agente García. Un cargo adicional de asesinato fortalecería mucho nuestro caso. ¿Dónde podríamos encontrar evidencia después de 5 años? Sofía levantó la vista de sus notas. En las cajas de seguridad que mencionó Elena. Si realmente ha estado documentando todo durante 20 años, es posible que tenga evidencia del asesinato de su esposa también. Pero para acceder a esas cajas, necesitamos que Elena coopere, o que encontremos otra manera de localizarlas, dijo Rodrigo con determinación. Elena ha cometido demasiados crímenes como para permitir que negocie su salida. El agente García los miró a todos. ¿Están seguros de que quieren seguir investigando? Esto podría volverse aún más peligroso. Si Elena tiene conexiones tan altas en el gobierno, podría haber más gente tratando de silenciarlos. Alberto miró a su hijo y luego a Sofía. Mi esposa merece justicia. Y todas las víctimas de Elena también. Vamos a encontrar esas cajas de seguridad, con o sin su cooperación. La búsqueda de la evidencia final estaba a punto de comenzar, y todos sabían que esta vez no habría margen para errores. La mañana siguiente, el equipo se reunió en una sala de conferencias de la PGR para planear la búsqueda de las cajas de seguridad de Elena. El agente García había traído a un especialista en análisis de conducta criminal, la doctora Patricia Vega. Basándome en el perfil psicológico de Elena Mendoza, explicó la doctora Vega, puedo predecir algunos patrones sobre dónde escondería sus evidencias más importantes. ¿Qué tipo de patrones?, preguntó Rodrigo. Elena es una narcisista con tendencias obsesivo-compulsivas. Necesita control total sobre su entorno. Las cajas de seguridad estarán en lugares que pueda monitorear fácilmente, pero que también le den acceso rápido en caso de emergencia. Sofía revisó un mapa de la Ciudad de México. ¿Eso significa que están en el área metropolitana? Muy probablemente. Y basándome en sus patrones de movimiento durante los últimos años, yo diría que están dentro de un radio de 20 kilómetros de su casa en Las Lomas.
El agente García había estado revisando los registros financieros de Elena. Encontramos pagos a 3 bancos diferentes durante los últimos 10 años. Banco Santander, BBVA y Banorte. Todos tienen sucursales en zonas exclusivas de la ciudad. ¿Pueden obtener órdenes de cateo para revisar todas las cajas de seguridad? Ya estamos trabajando en eso, pero es un proceso lento. Los bancos están cooperando, pero necesitamos órdenes específicas para cada caja. Alberto se acercó al mapa. Elena es muy meticulosa. Si dividió la evidencia en 3 cajas, es porque cada una contiene información diferente. Una para protegerse, otra para chantajear y la tercera para escapar. ¿Qué quiere decir? Elena siempre tiene 3 planes: supervivencia, venganza y escape. Habría organizado sus evidencias de la misma manera. La doctora Vega asintió. Eso tiene sentido psicológicamente. La caja de supervivencia contendría evidencia que la protege de sus socios criminales. La de venganza tendría información comprometedora sobre funcionarios gubernamentales. Y la de escape tendría identidades falsas y recursos financieros para huir. ¿Cuál deberíamos buscar primero? La de supervivencia, respondió Alberto sin dudar. Esa tendría la evidencia del asesinato de mi esposa, porque Elena la usaría para protegerse si alguien más en la red tratara de eliminarla. El agente García recibió una llamada. Tenemos las órdenes para el Banco Santander. Podemos empezar ahí. Se dirigieron a la sucursal de Santander en Polanco. El gerente, un hombre nervioso llamado licenciado Herrera, los recibió en su oficina. Agente García, tenemos registros de que la señora Elena Mendoza mantiene una caja de seguridad con nosotros desde hace 8 años. Pero debo advertirles que requiere 2 llaves para abrirla. ¿2 llaves? Sí. Una la tiene el cliente y otra está designada para una persona de confianza. En este caso, la segunda llave está registrada a nombre de Carlos Mendoza. Rodrigo y Alberto intercambiaron miradas. Carlos ya confesó. Podríamos convencerlo de que coopere, sugirió Sofía. Vale la pena intentarlo, respondió el agente García. 2 horas después estaban en la prisión federal donde tenían detenido a Carlos. A diferencia de su madre, Carlos se veía derrotado y arrepentido. Rodrigo, no sabes cuánto lo siento, dijo Carlos cuando lo vio. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Carlos, necesitamos tu ayuda. Tu madre tiene evidencia que podría salvar muchas vidas. ¿Qué tipo de evidencia? Información sobre toda la red de tráfico. Y posiblemente evidencia sobre el asesinato de mi madre. Carlos palideció. ¿Tu madre? ¿María Elena? ¿Sabías que Elena la mató? Yo tenía sospechas, pero nunca quise creerlo. Mi madre me dijo que había sido un accidente. Carlos, tu madre documentó todos sus crímenes. La evidencia está en sus cajas de seguridad, pero necesitamos tu llave para acceder. Carlos se quedó en silencio durante varios minutos. Si coopero, ¿eso ayudará a reducir mi sentencia? Posiblemente, pero más importante, ayudará a que se haga justicia. Está bien, les daré la llave, pero quiero estar presente cuando abran la caja. Necesito ver con mis propios ojos lo que mi madre realmente hizo. De regreso en el banco, Carlos firmó los documentos necesarios para autorizar la apertura de la caja. El gerente los condujo a la sala de cajas de seguridad en el sótano del edificio. Caja número 1247, anunció insertando su llave maestra. Carlos insertó su llave con manos temblorosas. Cuando la caja se abrió, revelaron su contenido: docenas de carpetas, dispositivos de almacenamiento, fotografías y grabaciones de audio. Dios mío, murmuró Carlos. Hay tanto material. Sofía comenzó a revisar las carpetas. Una de ellas tenía el nombre María Elena Vega, escrito en la portada. Aquí está, dijo con voz temblorosa, entregándole la carpeta a Alberto. Alberto abrió la carpeta con manos temblorosas. Contenía fotografías del accidente automovilístico, reportes de mecánicos que habían sido sobornados para alterar los frenos del coche, y una grabación de audio donde Elena daba instrucciones específicas sobre cómo hacer que el asesinato pareciera un accidente. Asegúrate de que los frenos fallen en la curva de Desierto de los Leones. Se escuchaba la voz fría de Elena en la grabación. Debe parecer que perdió el control por exceso de velocidad. Carlos se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. Mi madre mató a tu madre, Rodrigo, y yo nunca dije nada. Tú no sabías la verdad completa, respondió Rodrigo,
aunque su voz temblaba de ira contenida. El agente García revisó otras carpetas. Aquí hay información sobre al menos 50 funcionarios corruptos, senadores, magistrados, comandantes militares. Esto va a causar un terremoto político. ¿Y esta carpeta?, preguntó Sofía señalando una marcada como «seguro de vida». Alberto la abrió y encontró documentos que helaron su sangre. Elena tenía un seguro de vida multimillonario sobre mi esposa. Se cobró el dinero 2 semanas después del funeral. Eso es evidencia adicional de premeditación, dijo el agente García. Con esto podemos demostrar que el asesinato fue por lucro. Continuaron revisando el contenido de la caja durante horas. Encontraron evidencia de más de 100 casos de tráfico de personas, incluyendo fotografías de menores víctimas que habían sido vendidos a redes internacionales. Esto es suficiente para hundir a Elena para siempre, murmuró Sofía, y para rescatar a docenas de víctimas que aún podrían estar vivas, añadió el agente García, revisando una lista de direcciones donde mantenían casas de seguridad. Carlos levantó la vista. Hay algo más que deben saber. Mi madre no actuaba sola en el asesinato de tu madre, Rodrigo. ¿Qué quiere decir? El licenciado Ramírez la ayudó. Él fue quien alteró el testamento de tu madre para asegurar que Elena tuviera acceso a información sobre las rutas que tu madre usaba para ir al trabajo. ¿Ramírez conocía los horarios de mi madre? Sí. Como abogado de la familia tenía acceso a toda la información personal. Elena lo usó para planear el asesinato en el momento y lugar perfectos. El agente García inmediatamente hizo una llamada. Necesito que traigan al licenciado Ramírez para un interrogatorio adicional. Tenemos nueva evidencia sobre el asesinato de María Elena Vega. Mientras guardaban cuidadosamente toda la evidencia, Rodrigo se acercó a Carlos. ¿Por qué decidiste ayudarnos? Podrías haber protegido a tu madre. Carlos lo miró con lágrimas en los ojos. Porque después de ver todo esto, me di cuenta de que mi madre no es la mujer que yo creía conocer. Es un monstruo, y los monstruos deben ser detenidos, sin importar quiénes sean. ¿Qué va a pasar contigo? Voy a ir a la cárcel, merezco ir a la cárcel, pero al menos ahora puedo dormir sabiendo que hice lo correcto al final. De regreso en las oficinas de la PGR, el equipo se reunió para analizar toda la evidencia recopilada. Con lo que encontramos hoy, podemos acusar a Elena de asesinato en primer grado, además de todos los otros cargos, anunció el fiscal. ¿Qué pasa con su oferta de cooperación? Ya no la necesitamos. Tenemos evidencia suficiente para desmantelar toda la red sin su ayuda. Alberto se sentía aliviado pero también agotado emocionalmente. Después de 5 años finalmente vamos a tener justicia para María Elena. Sofía puso una mano en su hombro. Su esposa estaría orgullosa de cómo luchó por la verdad y de cómo protegió a su hijo, añadió el agente García. Rodrigo miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ellos. ¿Cuándo arrestarán al resto de los funcionarios corruptos? Las operaciones comenzarán mañana al amanecer. Va a ser la mayor redada anticorrupción en la historia de México. ¿Y las víctimas de tráfico? Los equipos de rescate ya están en camino a las direcciones que encontramos. Esperamos rescatar a decenas de menores antes del final del día. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Rodrigo finalmente sintió que la pesadilla estaba llegando a su fin. Su padre estaba vivo. Los asesinos de su madre serían llevados ante la justicia y docenas de víctimas inocentes serían liberadas. Pero aún quedaba una pregunta sin responder. ¿Qué pasaría con la relación entre él y Sofía ahora que la crisis había terminado? 3 días después, mientras los medios de comunicación cubrían intensamente las redadas masivas que habían resultado en el arresto de más de 50 funcionarios corruptos, el equipo se dirigía hacia la segunda caja de seguridad de Elena, ubicada en una sucursal de BBVA en Santa Fe. Los rescates han sido exitosos, informó el agente García mientras se dirigían al banco. Rescatamos a 43 menores de edad y arrestamos a 26 operadores de la red. ¿Alguna resistencia?, preguntó Alberto. Mínima. Al parecer, cuando se corrió la voz de que Elena había sido arrestada, muchos de los operadores de nivel medio simplemente abandonaron sus puestos y huyeron. Rodrigo iba en silencio, pensando en todo lo que había cambiado en su vida durante las últimas semanas. Ya no era simplemente el hijo heredero de un magnate inmobiliario. Ahora era el sobreviviente de una conspiración asesina y el hijo de un héroe que había arriesgado todo por hacer lo correcto. ¿En qué estás pensando?, le preguntó Sofía.
en cómo va a ser la vida después de todo esto. Las empresas, la familia, todo ha cambiado para siempre. Tal vez sea para bien. Ahora pueden construir algo nuevo, algo limpio. En el banco, el proceso fue más sencillo ya que tenían toda la documentación legal necesaria. La segunda caja de seguridad resultó contener principalmente información financiera, números de cuentas offshore, registros de transferencias internacionales y documentos de identidades falsas. Esta debe ser la caja de escape, observó la doctora Vega. Elena tenía preparado todo lo necesario para desaparecer si la red era descubierta. Miren esto, dijo Sofía, mostrando un pasaporte con la fotografía de Elena pero con el nombre Isabela Morales. Tenía planeado huir a Costa Rica. Y aquí hay registros de una cuenta en el Banco Nacional de Costa Rica con más de $5 millones, añadió el agente García. Alberto revisó otros documentos. Estos registros financieros van a ayudar a rastrear todo el dinero robado. Podríamos recuperar gran parte de los fondos para compensar a las víctimas. ¿Cuánto dinero creen que movía la red?, preguntó Rodrigo. Basándome en estos documentos, estamos hablando de al menos cientos de millones de dólares durante los últimos 10 años. La tercera y última caja estaba en un Banorte en Polanco, muy cerca de la casa donde Elena había vivido con su familia. Esta resultó ser la más reveladora de todas. Aquí está su seguro de venganza, murmuró la doctora Vega al ver el contenido. La caja contenía videos de funcionarios gubernamentales participando en actividades ilegales, grabaciones de conversaciones telefónicas comprometedoras y fotografías de políticos de alto nivel en situaciones altamente comprometedoras. Esto explica cómo Elena mantuvo protección durante tanto tiempo, dijo el agente García. Tenía material de chantaje sobre personas muy poderosas. Uno de los videos mostró al senador Vázquez recibiendo un pago directo de manos de Elena, mientras discutían el precio por facilitar el paso de mercancía especial a través de la frontera. La mercancía especial debe referirse a las víctimas de tráfico, interpretó Sofía con disgusto. Aquí hay algo más, dijo Alberto, sacando una carpeta gruesa. Un registro detallado de todos los políticos que recibieron pagos de la red durante los últimos 15 años. La lista era impresionante e incluía nombres de 3 senadores, 2 gobernadores, 5 diputados federales y docenas de funcionarios de nivel medio. Esto va a derribar gobiernos enteros, murmuró el agente García, y va a demostrar que la corrupción era sistemática, no solo casos aislados, añadió Sofía. Mientras revisaban el último conjunto de documentos, Rodrigo encontró algo inesperado, una carta dirigida a él. ¿Una carta para mí? ¿Por qué Elena escribiría una carta para mí? Ábrela, dijo Alberto, pero prepárate para cualquier cosa. La carta estaba escrita en la letra elegante de Elena. Querido Rodrigo, si estás leyendo esto significa que mi cuidadoso plan ha sido descubierto. Supongo que deberías sentir algún remordimiento, pero no es así. Quiero que sepas que nunca fue personal contigo. Siempre me caíste bien. Eres inteligente, honorable, como tu padre, pero también eres ingenuo, como él. Tu madre, María Elena, era diferente. Ella había comenzado a sospechar de mis actividades. Era demasiado inteligente para su propio bien. No podía permitir que arruinara años de trabajo cuidadoso. En cuanto a tu padre, él me obligó a actuar cuando decidió hacer lo correcto. Los hombres honorables son admirables, pero también son peligrosos para los negocios. No espero tu perdón, pero quiero que entiendas que todo lo que hice fue por supervivencia. En este mundo, o comes o te comen. Yo elegí comer. Si alguna vez decides seguir mis pasos en lugar de los de tu padre, hay una cuenta en Suiza con tu nombre. Los detalles están en el sobre sellado dentro de esta caja. Elena, Rodrigo arrugó la carta con furia. Incluso ahora, incluso después de ser capturada, sigue tratando de corromperme. Es su naturaleza, explicó la doctora Vega. Los narcisistas nunca aceptan responsabilidad completa. Siempre tratan de justificar sus acciones o de arrastrar a otros con ellos. Alberto tomó la carta arrugada. Elena subestima a mi hijo. Él jamás elegiría el camino fácil a costa de vidas inocentes. ¿Hay realmente una cuenta en Suiza?, preguntó Sofía. Rodrigo encontró el sobre sellado que Elena había mencionado. Contenía los detalles de una cuenta bancaria con más de $2 millones. La hay,
pero obviamente vamos a entregarla a las autoridades para que forme parte de la restitución a las víctimas. El agente García empaquetó cuidadosamente toda la evidencia. Con esto, tenemos un caso hermético contra toda la red. Elena, Ramírez, Vázquez y todos los demás van a pasar el resto de sus vidas en prisión. ¿Cuándo será el juicio? Probablemente en 6 meses. Pero con toda esta evidencia, no creo que haya mucho que debatir en el tribunal. Mientras salían del banco, Rodrigo se sentía tanto aliviado como vacío. La búsqueda de justicia había terminado, pero ahora tenía que enfrentar la realidad de reconstruir su vida y su familia. ¿Qué vamos a hacer con las empresas?, le preguntó a su padre. Vamos a empezar de nuevo, pero esta vez con transparencia total y con ayuda. Alberto miró a Sofía. Si todavía está dispuesta a ser nuestra directora legal, vamos a necesitar su experiencia para asegurar que nunca más pasen cosas como estas. Por supuesto que acepto, respondió Sofía, pero con una condición. ¿Cuál? Que establecemos una fundación para ayudar a las víctimas de tráfico humano. Una parte de las ganancias de las empresas debe ir destinada a esa causa. Rodrigo sonrió por primera vez en semanas. Me parece perfecto. ¿Cómo la llamamos? Fundación María Elena, sugirió Alberto, en honor a mi esposa. Mientras caminaban por las calles de Polanco, Rodrigo se dio cuenta de que, aunque había perdido la inocencia sobre su familia, había ganado algo más valioso: la certeza de que podía confiar en las personas correctas y la determinación de usar su posición privilegiada para hacer algo bueno en el mundo. La verdadera herencia de los Mendoza estaba apenas comenzando. 6 meses después, el Palacio de Justicia Federal estaba rodeado de periodistas de todo el mundo. El juicio contra Elena Mendoza y su red de corrupción se había convertido en el caso más mediático del año en México. Rodrigo, vestido con un traje negro sobrio, se dirigía hacia el edificio acompañado de Sofía, quien ahora llevaba el título oficial de directora legal de Grupo Mendoza, y también algo más personal. Era su novia desde hacía 3 meses. ¿Nervioso?, le preguntó Sofía tomando su mano. Un poco. Después de tanto tiempo esperando este momento, es surreal que finalmente esté aquí. Alberto los esperaba en la entrada del palacio, junto con el agente García y la doctora Vega. ¿Listos para terminar con esto?, preguntó Alberto. Más que listos, respondió Rodrigo. La sala del tribunal estaba completamente llena. Elena se encontraba en la mesa de la defensa, vestida con un traje gris conservador, flanqueada por 2 abogados defensores de alto perfil. A pesar de las circunstancias, mantenía una postura erguida y desafiante. En las siguientes mesas se encontraban Carlos Mendoza, el licenciado Ramírez y el senador Vázquez, cada uno con sus respectivos abogados. El juez, un hombre mayor de aspecto severo llamado Magistrado López, llamó al orden. Estamos aquí para juzgar los casos de Elena Mendoza, Carlos Mendoza, Aurelio Vázquez y Raúl Ramírez, acusados de múltiples cargos incluyendo asesinato, tráfico de personas, lavado de dinero y corrupción gubernamental. El fiscal especial, licenciado Torres, se puso de pie para hacer su declaración inicial. Señorías, durante las próximas semanas vamos a demostrar que los acusados operaron una red criminal internacional que causó sufrimiento inimaginable a cientos de víctimas inocentes. Mostraremos evidencia irrefutable de que Elena Mendoza asesinó a sangre fría a María Elena Vega para proteger sus operaciones criminales. El abogado defensor de Elena, un hombre llamado licenciado Morales, respondió: Mi clienta es víctima de una conspiración. Los verdaderos criminales han fabricado evidencia para hacer de ella un chivo expiatorio. Rodrigo apretó los puños. Incluso después de todo lo que habían descubierto, Elena seguía negando la realidad. El primer día del juicio se dedicó a establecer el alcance de la red criminal. El fiscal presentó documentos financieros que mostraban transferencias por más de $200 millones durante 10 años. Esta no era una operación pequeña, explicó el fiscal. Era una empresa criminal sofisticada que requería coordinación entre múltiples niveles del gobierno, las Fuerzas Armadas y el sistema judicial. Cuando llegó el turno de los testimonios, Carlos fue el primero en subir al estrado. Se veía demacrado y nervioso. «Carlos», preguntó el fiscal, ¿puede contarnos cómo su madre lo reclutó para participar en las actividades criminales?
Mi madre comenzó a involucrarme gradualmente cuando cumplí 25 años, respondió Carlos con voz temblorosa. Al principio, solo me pedía que manejara algunas transferencias de dinero. Me decía que era para inversiones familiares. ¿Cuándo se dio cuenta de la verdadera naturaleza de estas operaciones? Hace 2 años, cuando accidentalmente vi fotografías de menores de edad en los documentos que estaba procesando. Cuando confronté a mi madre, me amenazó con matarme si decía algo. Elena se mantuvo impasible durante el testimonio de su hijo, pero Rodrigo notó que sus manos temblaban ligeramente. El segundo día, Alberto subió al estrado para testificar sobre el asesinato de su esposa. María Elena había comenzado a hacer preguntas sobre irregularidades en nuestros estados financieros, explicó Alberto. La noche antes de su muerte, me dijo que había encontrado evidencia de que alguien estaba usando nuestras empresas para operaciones ilegales. ¿Le mencionó algún nombre específico? Dijo que sospechaba del licenciado Ramírez y que planeaba confrontarlo al día siguiente. El testimonio más devastador llegó el tercer día, cuando una de las víctimas rescatadas, una joven de 17 años llamada Carmen, subió al estrado. Elena Mendoza vino personalmente a inspeccionar las casas donde nos tenían, testificó Carmen con valentía. Nos veía como mercancía. Decidía quiénes de nosotras valían más dinero. El tribunal se quedó en silencio absoluto mientras Carmen describía los horrores que había experimentado durante 2 años de cautiverio. ¿Puede identificar a la persona que la mantuvo cautiva?, preguntó el fiscal. Carmen señaló directamente a Elena. Es ella. Nunca voy a olvidar su cara. Por primera vez durante el juicio, Elena mostró una reacción emocional visible. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero Rodrigo no estaba seguro si eran de remordimiento o de autocompasión. El cuarto día, fue el turno de Rodrigo de testificar. Señor Mendoza, preguntó el fiscal, ¿puede contarnos sobre el día que descubrió el testamento falso? Rodrigo relató toda la historia, su sorpresa inicial, su ira hacia Sofía, el descubrimiento de la verdad sobre su padre y la búsqueda de evidencia que había llevado a exponer toda la red. ¿Cómo se sintió cuando se enteró de que su tía había asesinado a su madre? Traicionado, devastado. Elena había sido como una segunda madre para mí. Cené en su casa miles de veces. Ella me consoló cuando mi madre murió, sabiendo todo el tiempo que ella la había matado. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Elena trató de desacreditar el testimonio de Rodrigo. ¿No es cierto que usted tenía motivos financieros para fabricar evidencia contra mi clienta? Al contrario, respondió Rodrigo. Elena heredar todo habría sido mucho más conveniente para mí financieramente. Lo que hicimos fue buscar la verdad, sin importar las consecuencias. El quinto día, Sofía testificó sobre su trabajo con Alberto para recopilar evidencia. Alberto Mendoza arriesgó su vida para exponer esta red, explicó. Cuando se dio cuenta de la magnitud de la corrupción, podría haber simplemente sacado su dinero y huido. En lugar de eso, decidió quedarse y luchar. El momento más dramático llegó cuando el fiscal reprodujo las grabaciones de audio encontradas en las cajas de seguridad de Elena. Su voz fría y calculadora llenó el tribunal mientras daba instrucciones específicas sobre cómo asesinar a María Elena. Los frenos deben fallar en la curva. Debe parecer un accidente por exceso de velocidad. El jurado y los espectadores reaccionaron con horror visible. Varios miembros del jurado se cubrieron la boca y algunos espectadores abandonaron la sala. Elena finalmente rompió su compostura y comenzó a llorar, pero ya era demasiado tarde. En su declaración final, el fiscal fue directo. Los acusados no son víctimas, son depredadores que se aprovecharon de los más vulnerables de nuestra sociedad. Elena Mendoza asesinó a una madre inocente para proteger sus ganancias criminales. Merece el castigo más severo que permita la ley. El abogado defensor hizo un último intento desesperado. Mi clienta es una mujer mayor que fue manipulada por criminales más sofisticados. Pedimos clemencia. Después de 2 días de deliberación, el jurado regresó con su veredicto. En el caso del asesinato de María Elena Vega, encontramos a Elena Mendoza culpable de asesinato en primer grado. Elena se desplomó en su silla. En los cargos de tráfico de personas, encontramos a Elena Mendoza culpable en todos los cargos. En los cargos de lavado de dinero y corrupción, encontramos a todos los acusados culpables. El magistrado López anunció las sentencias. Elena Mendoza,
Usted ha sido encontrada culpable de los crímenes más atroces. La sentencio a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Carlos Mendoza, considerando su cooperación y remordimiento genuino, lo sentenció a 15 años de prisión. Aurelio Vázquez, lo sentenció a 25 años de prisión. Raúl Ramírez, lo sentenció a 20 años de prisión. Mientras los guardias se llevaban a Elena esposada, ella se volteó hacia Rodrigo una última vez. «Esto no va a devolver a tu madre», le gritó, «y nunca vas a ser la mitad del hombre que era tu padre». «Tienes razón», respondió Rodrigo con calma. «Voy a ser mejor». Fuera del Palacio de Justicia, rodeados de reporteros, Rodrigo, Alberto y Sofía dieron una conferencia de prensa. «Justicia ha sido servida hoy», declaró Alberto, «pero nuestro trabajo no termina aquí. La Fundación María Elena va a continuar trabajando para ayudar a víctimas de tráfico humano y para asegurar que tragedias como esta no vuelvan a ocurrir». Un reportero preguntó, «¿Qué van a hacer ahora con las empresas familiares?». «Vamos a continuar operando, pero con total transparencia», respondió Rodrigo, «y una parte significativa de nuestras ganancias va a ir destinada a causas benéficas». «¿Y en cuanto a lo personal?», preguntó otra reportera. «¿Es cierto que usted y la licenciada Herrera están comprometidos?». Rodrigo miró a Sofía y sonrió. «Aún no oficialmente, pero después de todo lo que hemos pasado juntos, sé que quiero pasar el resto de mi vida con ella». Sofía se sonrojó, pero tomó su mano con orgullo. Mientras se alejaban del Palacio de Justicia, Rodrigo se dio cuenta de que aunque había perdido la familia que creía conocer, había ganado algo mucho más valioso. Una familia elegida basada en amor, respeto y valores compartidos. La traición se había convertido en redención, y el final de una pesadilla había marcado el comienzo de una nueva vida. 5 años después, el sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas del nuevo edificio corporativo de Grupo Mendoza, ubicado en el corazón de Santa Fe. Rodrigo Mendoza, ahora de 35 años, observaba desde su oficina la construcción de un complejo habitacional destinado a familias de bajos recursos, el primer proyecto de vivienda social de la empresa. «Los últimos apartamentos estarán listos para diciembre», informó Sofía, entrando a la oficina con una carpeta de documentos. Ahora llevaba el apellido Mendoza después de su matrimonio hace 3 años, y su vientre mostraba los primeros signos de su segundo embarazo. Perfecto timing para las fiestas navideñas. Sonrió Rodrigo acercándose para abrazar a su esposa. ¿Cómo se sintió la pequeña María Elena hoy en su primer día de kinder? Como toda una Mendoza. Le dijo a su maestra que cuando sea grande va a construir casas para todos los niños que no tienen dónde vivir. Rodrigo rió, pensando en su hija de 5 años, cuyo nombre honraba la memoria de su abuela. La niña había heredado la determinación de su padre y la inteligencia estratégica de su madre. Alberto, ahora de 70 años pero con una energía renovada, entró a la oficina cargando a su nieto de 2 años, Alberto Jr. «Abuelo, ¿me llevas a ver las casas nuevas?», preguntó el pequeño con la curiosidad típica de su edad. «Por supuesto, campeón, pero primero tenemos que esperar a que llegue el tío Carlos». Carlos había salido de prisión hace 6 meses, después de cumplir solo 10 años de su sentencia gracias a su cooperación continua con las autoridades y su excelente comportamiento. Ahora trabajaba como coordinador de la Fundación María Elena, dedicando su vida a ayudar a víctimas de tráfico humano. ¿Ya confirmaron su asistencia a los invitados especiales?, preguntó Alberto. «Sí», respondió Sofía revisando su lista. «Carmen va a estar aquí. Ahora es licenciada en Trabajo Social y dirige uno de nuestros centros de rehabilitación. También vienen 3 de las otras víctimas que rescatamos, todas ellas ahora con vidas completamente reconstruidas». El evento de esa tarde era especial, la inauguración del Centro de Rehabilitación María Elena Vega, una instalación de última generación para ayudar a víctimas de tráfico humano a reintegrarse a la sociedad. Era el proyecto más ambicioso de la fundación hasta la fecha. ¿Hay noticias de Elena?, preguntó Rodrigo, aunque ya conocía la respuesta. Sigue en la prisión federal. Su abogado intentó apelar la sentencia nuevamente el año pasado, pero fue rechazada, informó Alberto. Probablemente morirá en prisión. ¿Alguna vez te sientes mal por ella?, preguntó Sofía. Rodrigo reflexionó por un momento.
Siento lástima por la mujer que pudo haber sido si hubiera elegido un camino diferente, pero no siento culpa por las consecuencias de sus decisiones. Ella eligió el mal y ahora paga por ello. El agente García, ahora retirado del servicio activo pero consultor ocasional de la fundación, llegó acompañado de la doctora Vega. ¿Listos para hacer historia?, preguntó García con una sonrisa. Este centro va a ser un modelo para todo el país, y esperamos que para toda Latinoamérica, añadió la doctora Vega. Los protocolos de rehabilitación que han desarrollado aquí son revolucionarios. Mientras se dirigían hacia el evento de inauguración, Rodrigo reflexionó sobre el viaje extraordinario que había transformado su vida. Lo que había comenzado como una traición devastadora se había convertido en el catalizador para crear algo hermoso y significativo. El centro de rehabilitación se alzaba majestuoso, un edificio moderno de 5 pisos con jardines terapéuticos, aulas especializadas, consultorios psicológicos y apartamentos de transición para las víctimas que necesitaban un lugar seguro mientras reconstruían sus vidas. Señoras y señores, comenzó Rodrigo su discurso ante una audiencia de 200 personas, incluyendo autoridades gubernamentales, representantes de organizaciones internacionales y sobrevivientes de tráfico humano. Hace 5 años, mi familia enfrentó la traición más dolorosa imaginable. Descubrimos que alguien en quien confiábamos había usado nuestros recursos para causar sufrimiento inimaginable a personas inocentes. La audiencia escuchaba en silencio absoluto. Podríamos haber elegido el camino fácil, vender las empresas, mudarnos a otro país, fingir que nada había pasado. Pero mi padre me enseñó que con el privilegio viene la responsabilidad, y nuestra responsabilidad era asegurar que el dinero manchado de sangre se convirtiera en una fuerza para el bien. Carmen, ahora una mujer segura de 23 años, se acercó al micrófono. Rodrigo, Sofía, don Alberto, comenzó con voz clara y fuerte. Ustedes no solo salvaron mi vida, me devolvieron mi humanidad. Este centro representa esperanza para miles de personas que, como yo, perdieron todo pero aún tienen la oportunidad de reconstruir sus vidas. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de muchos asistentes. Carlos se acercó al micrófono para hablar por primera vez públicamente desde su liberación. Mi nombre es Carlos Mendoza, y fui cómplice de los crímenes que causaron tanto dolor. No puedo cambiar mi pasado, pero puedo dedicar mi futuro a la reparación. Este centro es prueba de que la redención es posible, pero solo a través del trabajo duro y la dedicación genuina a los demás. El evento concluyó con un recorrido por las instalaciones. Los apartamentos de transición eran espaciosos y luminosos, diseñados para hacer que las víctimas se sintieran seguras y valoradas. Las aulas estaban equipadas con tecnología de punta para programas educativos y de capacitación laboral. ¿Cuántas personas podrán ayudar simultáneamente?, preguntó un representante de la ONU. 150 personas en los programas residenciales y hasta 500 en los programas ambulatorios, respondió Sofía. Pero más importante que los números es la calidad del cuidado que podemos proporcionar. Mientras el sol se ponía, la familia Mendoza se reunió en la terraza del centro, observando la ciudad que se extendía ante ellos. ¿Creen que mamá estaría orgullosa?, preguntó Rodrigo. Creo que tu madre estaría asombrada de ver cómo transformaron una tragedia en esperanza para tantas personas, respondió Alberto. Ella siempre creyó en usar nuestros recursos para ayudar a los demás. Sofía tomó la mano de su esposo. ¿Alguna vez te arrepientes de haber luchado por la verdad en lugar de simplemente aceptar la herencia falsa y vivir cómodamente? Rodrigo miró a su esposa, luego a su padre, a sus hijos jugando en el jardín terapéutico y a Carlos ayudando a una joven víctima a practicar su español. Nunca. El dinero sin honor es una maldición, pero el dinero usado para la justicia y la compasión, eso es un legado que vale la pena. El teléfono de Rodrigo sonó. Era Esteban Morales, el detective que ahora dirigía una empresa de seguridad especializada en combatir el tráfico humano. Rodrigo, tengo buenas noticias. Gracias a la información que proporcionó el centro, logramos rescatar a 15 víctimas más en Guadalajara. Todas están seguras y en camino a recibir ayuda. Excelente. ¿Necesitan apoyo adicional? Por ahora estamos bien, pero quería que supieras que lo que están haciendo está salvando vidas reales todos los días. Mientras colgaba el teléfono,
Rodrigo se dio cuenta de que había encontrado su verdadero propósito en la vida. No era solo ser el heredero de un imperio inmobiliario, sino ser el guardián de un legado de justicia y esperanza. La pequeña María Elena corrió hacia su padre. «Papá, ¿por qué algunos niños no tienen casas? Porque a veces los adultos toman decisiones malas, mi amor. Pero nosotros estamos aquí para ayudar a esos niños a encontrar hogares seguros. Cuando sea grande, voy a ayudar también. Estoy seguro de que lo harás, princesa, y vas a hacer un trabajo maravilloso». Mientras la familia regresaba a casa esa noche, Rodrigo reflexionó sobre cómo la traición más dolorosa de su vida se había convertido en la bendición más grande. Había perdido la inocencia sobre la naturaleza humana, pero había ganado una comprensión profunda del poder de la redención. Las empresas Mendoza ahora operaban con total transparencia, auditadas regularmente por organizaciones independientes. La Fundación María Elena había ayudado a más de 1000 víctimas de tráfico humano a reconstruir sus vidas. Y cada proyecto de construcción incluía un componente de responsabilidad social. «¿En qué estás pensando?», preguntó Sofía mientras se preparaban para dormir. «En que las mejores herencias no son las que se reciben, sino las que se crean», respondió Rodrigo. «Mi padre me dejó mucho más que dinero. Me dejó un ejemplo de cómo enfrentar la adversidad con honor. Y tú le estás dejando a nuestros hijos algo aún más valioso, un mundo un poco mejor que el que encontraste». Esa noche, mientras Rodrigo miraba a sus hijos dormir pacíficamente en sus camas, pensó en todas las otras familias que ahora podían dormir tranquilas gracias al trabajo de la Fundación, familias que habían sido reunidas, víctimas que habían encontrado esperanza, y una red criminal que había sido completamente desmantelada. La traición de Elena había revelado la oscuridad que puede existir en el corazón humano, pero la respuesta de la familia Mendoza había demostrado que esa oscuridad siempre puede ser vencida por la luz de la justicia, la compasión y el amor. La verdadera herencia de los Mendoza no se medía en pesos o propiedades, sino en vidas salvadas, familias reunidas y esperanza restaurada. Y esa herencia continuaría creciendo, generación tras generación, como un faro de luz en un mundo que a menudo parecía demasiado oscuro. El legado de María Elena Vega vivía, no en una tumba silenciosa, sino en cada víctima que encontraba salvación, en cada familia que se reunía y en cada niño que crecía sabiendo que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay razón para la esperanza. La historia de traición se había convertido en una historia de redención, y esa redención se extendería hacia el futuro, tocando vidas que aún no habían nacido, en formas que aún no podían imaginarse.